Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí a través de este medio para otra clase de grupo familiar. Estamos empezando ahora una nueva serie. Hemos terminado la serie sobre la conversión. Esperemos que hayan aprendido sobre eso y que empecemos a trabajar nosotros en la conversión. Pero hoy empezaremos a hablar sobre la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios. Hay un nuevo comportamiento, hay un nuevo estilo de vida ahora que hemos entrado al reino de los cielos, al reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que empezar nosotros a identificar y empezar nosotros también a someternos a esa cultura. Esa cultura es lo que nos va a llevar nosotros a la bendición, a la prosperidad, a lo que necesitamos del Señor, se encuentra ahí en el reino del Señor. Dios dijo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Necesitamos nosotros entender esa cultura, aprender esa cultura y empezar a vivir esa cultura. La primera cosa que necesitamos hablar va a ser sobre la obediencia. Oh, sí, yo sé que ya empezamos mal, ¿verdad? Obediencia. Obediencia es algo que en el reino de Dios es más importante que cualquier cosa que nosotros hagamos. Y en Juan 14, 15 al 16, el Señor dijo, si me amáis, guardad, o sea, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La obediencia trae muchas bendiciones. La obediencia nos abre muchas puertas. La obediencia nos concede muchos privilegios en el reino del Señor. Pero para algunos, la obediencia no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados. Ya no es para estos tiempos, dice. Es un control que tienen a veces para controlar a la gente. Eso es una mentira, para engañar a personas, mientras que para otros es algo injusto, que en la cultura moderna no tiene ninguna cabida, la obediencia. Sin embargo, la obediencia es mucho más. La obediencia es y será la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones de acuerdo a la palabra del Señor. La obediencia, acuérdense muy bien, 1 Samuel 15, 22 dice, la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mayor que los sacrificios. Hay que buscar las cosas grandes del reino. Hay que buscar las cosas mayores del reino. Y esta es una de ellas. La Biblia siempre nos habla de obedecer para ser bendecidos. Porque la obediencia es la clave para recibir la bendición. Primer blanco es la bendición. La bendición. Mire, Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra, o sea, obedecer todos sus mandamientos que te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vea la condición. Si es que hacemos esto, si es que obedecemos, si es que oyemos la voz de Dios, la bendición va a estar ahí. ¿Cómo es que podemos esperar bendición si no nos sometemos al Señor? La Biblia dice, Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero hay que obedecer al Señor. Aquí se está hablando de bendición y resalta que la condición, siguiente blanco, la condición. Una vez más, el siguiente blanco es la condición para recibir la bendición no es otra más que la obediencia. Pero también habla de la desobediencia. Desobediencia es el siguiente blanco. Habla de la desobediencia y el castigo a la desobediencia es muy severo. Puede leerlo usted en Deuteronomio 28 del 15 al 64. Dice que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí está una lista grande de estas maldiciones. Ahora, no es que Dios nos da a nosotros la opción de queremos ser bendecidos o queremos ser maldecidos. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si está ahí la maldición y la bendición, yo soy el que tengo que escoger. Y Dios nos da a escoger. Y luego nos dice en una escritura, escoge la bendición para que vivas. No escojas la maldición. La maldición está en desobedecer la palabra del Señor y desobedecer a Dios. La obediencia es muy importante en el reino de Dios. Es por eso que la desobediencia no es y nunca será
tolerada por nuestro Dios. Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Él es el que hizo todo para nosotros. Es por esa razón que Él merece la obediencia. Segunda de Corintios 2:9 dice, porque para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Dios nos va a probar si realmente vamos a obedecer o no vamos a obedecer. Antes de que llegue la bendición, antes de que llegue la prosperidad, antes de que llegue la salud, seremos probados por Dios. Nuestra fe será puesta a prueba para si estamos obedeciendo o no. Si hay desobediencia, hay división. Siguiente blanco, división. Donde hay desobediencia, hay división siempre y falta de unidad. Los ingredientes para que un reino o una casa o una iglesia sean destruidos está en la desobediencia y en la división. Obedecer quiere decir someterse. Someterse, el siguiente blanco, someterse, rendirse. Eso quiere decir hacer caso, ser fiel, ser leal. Estamos viviendo hoy en día en una cultura de desobediencia, de infidelidad, de desilusión, de rebelión. Siguiente blanco, rebelión. Esa es la cultura en la que estamos viviendo. Pero hay una nueva cultura después de que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y es la cultura del reino de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de empezar a desarrollarnos, empezar a movernos, porque ahí está nuestra bendición. Y esas son las personas que están llegando a nuestras iglesias hoy en día. Esas personas que están llenas de desobediencia, infidelidad, deslealtad, de rebelión. Es por eso que la Biblia nos habla de que seamos transformados y renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso dice Romanos 12:2. La mayoría de la gente que no obedece nunca cambia, porque obedecer es algo del corazón. Siguiente blanco, corazón. Obedecer es algo del corazón y no de la carne, no de la mente. Es algo del corazón, es algo que sale de adentro, la obediencia. Todos tenemos debilidades en la carne, pero no ser fiel es algo espiritual. Una persona así nunca se somete a nadie, porque ellos nunca creen que están mal. Mire, razones por las cuales no somos obedientes. Rapidito, razones por las cuales no somos obedientes. Número 1, por las personas con las cuales tú te reúnes. Tú te reúnes. Siguiente blanco, tú te reúnes. La influencia de esas personas a ser desobediente. La influencia de esa persona a ser rebeldes. Cuidado con esa persona. Número 2, por las conversaciones. Siguiente blanco, conversaciones. Conversaciones que tú oyes. Las conversaciones que tú oyes. Tenemos que tener cuidado. Nosotros oímos lo que nosotros queremos oír. Y lo que no queremos oír no lo oímos. Así es de que podemos cerrar nuestros oídos a lo que no queremos oír o no debemos de oír. Número 3, por las personas que tú ves y dices, y ellos, ¿por qué no hacen lo mismo que yo tengo que hacer? Mira, Juan 21, 19 al 22. Ahí Cristo les tuvo que hablar a Pedro, porque Pedro, Dios le estaba diciendo lo que tenía que hacer, y Pedro volteó y miró a Juan y dijo, ¿y este qué es lo que tiene que hacer? Yo tengo que hacer esto, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Y el Señor le respondió, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme, tú obedece lo que yo te estoy diciendo. Y es lo que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. La obediencia es inseparable de la bendición. Bendición en el siguiente blanco. La obediencia es inseparable de la bendición. Es inseparable de la promoción. La obediencia trae transformación. Siguiente blanco, transformación. La transformación requiere obediencia. Hijos, la prueba más grande de tu fe a Dios es la obediencia. Siguiente blanco, es la obediencia. Esa es la prueba más grande que tú puedes darle a Dios de que tú lo amas, de que tu fe está creciendo y que tú crees en Él. Adelante, mis hermanos. Analicemos, veamos esto con tu líder familiar. Hablen, discutan y veamos en qué áreas estamos desobedeciendo y empecemos a someter nuestra vida a la palabra del Señor, a obedecer lo que Dios dice en su palabra y que las bendiciones lleguen a nosotros. Dios te bendiga. Adelante, mi hermano. Nos vemos la semana que entra
en otra clase de grupo familiar. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo